Baja a la cocina y come ahí, vieja asquerosa. La frase cayó sobre mí como un cubo de agua helada. Se hizo un silencio raro en el salón, de esos que parecen durar horas, aunque solo sean unos segundos. Yo tenía todavía el plato en la mano, a medio camino entre la mesa y el mantel. Mi nuera Patricia me miraba con los ojos muy abiertos, brillantes de rabia y algo de desprecio. Ni siquiera apartó la silla para dejarme sitio. Siguió ahí con la espalda recta, el vestido caro y el móvil al lado del plato como si fuera la reina del comedor. Mi hijo Álvaro, sentado frente a ella, ni siquiera frunció el ceño. Solo arqueó una ceja, se encogió de hombros y añadió con una sonrisa incómoda: ¿Qué esperas todavía, mamá? Yo respiré hondo. Sentí cómo la vergüenza me subía por el cuello caliente, mezclada con una tristeza tan vieja como mis manos. Podría haber respondido, podría haber gritado, llorado, tirado el plato al suelo, pero no lo hice. Apoyé el plato de vuelta sobre la encimera, me limpié las manos en el delantal y dije muy despacio: «Está bien». No miré a nadie más. Me di la vuelta, crucé el pasillo y bajé los 2 escalones que separan el salón de la cocina. Podía oír sus voces hablando de otra cosa, como si nada hubiera pasado. Los cubiertos chocando, el murmullo de la televisión, encendida una carcajada aislada de Patricia. Yo me senté sola en la pequeña mesa pegada a la ventana, con la vista puesta en las luces del barrio de Alcorcón. El plato delante, el tenedor en la mano, el corazón hecho un nudo. Masticaba sin saber qué estaba comiendo. Había sido mi casa, mis muebles, mis cortinas, mi vajilla de siempre. Pero esa noche supe con una claridad dolorosa que para ellos yo era menos que una invitada. Era una molestia, una sombra que les sobraba en las fotos familiares. Mientras cortaba la tortilla, escuché la frase rebotar una y otra vez dentro de mi cabeza: vieja asquerosa. No me dolía el insulto en sí, sino la naturalidad con la que había salido de su boca. Como si llevara tiempo pensándolo, y por fin se hubiera atrevido a decirlo. Pensé en levantarme, volver al salón y preguntarles directamente: ¿de verdad queréis que me vaya de esta casa? Pero entonces Álvaro soltó una risa, y Patricia le contó algo sobre un viaje que querían hacer cuando por fin tengamos la casa solo para nosotros. Me quedé clavada en la silla. No dije nada, no aquella noche. Terminé de cenar en silencio, recogí mi plato, fregué lo mío, y dejé la cocina ordenada como siempre. Luego, me encerré en mi habitación y apoyé la espalda contra la puerta cerrada, como si tuviera miedo de que alguien quisiera entrar para echarme también de allí. Me miré en el espejo del armario. 67 años. El pelo corto, blanqueado por la edad, las arrugas marcando los recuerdos de una vida entera. Un marido que ya no estaba, un hijo, que había sido mi orgullo, un piso que yo misma había ayudado a pagar. Y aún así, allí estaba sintiéndome extranjera en mi propio hogar. ¿En qué momento les di permiso para hablarme así?, me pregunté en voz baja. No tenía la respuesta. Lo que sí sabía era otra cosa: aquella frase no iba a quedarse flotando en el aire como si nada. Puede que yo no hubiera gritado esa noche, pero algo dentro de mí se había despertado. Me acosté sin desmaquillarme, con la ropa aún puesta. Oía el ruido lejano de la televisión, la descarga del lavavajillas, los pasos de ellos moviéndose por el pasillo. Ninguno se acercó a mi puerta. Nadie llamó para preguntar si estaba bien, si seguía enfadada, si necesitaba algo. Al rato escuché como Patricia decía ya más baja: «Mañana hablamos de lo de la residencia. Hoy bastante drama ha habido». Y la voz de mi hijo, cansada, resignada: «Sí, mañana». Me giré hacia la pared, sintiendo que el colchón que tantas veces había sido consuelo se me hacía estrecho. Residencia. Así que no era solo un insulto de un momento de calentón. Llevaban tiempo hablando de mí, planeando mi futuro, como si yo fuera un mueble viejo. Antes de dormirme, repasé mentalmente los últimos años como si fueran una película en blanco y negro. Recordé cuando Álvaro y Patricia vinieron a buscarme al piso antiguo después de que muriera tu padre. «Vente con nosotros, mamá, así no estarás sola», dijeron. Yo vendí nuestra casa de toda la vida, puse casi todo el dinero para la entrada de este piso nuevo y firmé papeles que ni siquiera entendía del todo. Confié. Pensé que si ayudaba, siempre tendría un lugar en su mesa. Ahora, tumbada en la oscuridad, comprendí que aquel lugar nunca estuvo por escrito. No aparecía en ninguna escritura, en ningún contrato, en ninguna cuenta del banco. Solo existía mientras yo fuera útil, mientras cocinara, limpiara y pagara recibos. El día que dejara de servir,
Bastaría con una frase dicha con la boca llena para mandarme a la cocina, o a una residencia cualquiera en las afueras. Cerré los ojos con fuerza. Me prometí a mí misma que no lloraría. Las lágrimas a esas alturas de la vida ya no sirven para convencer a nadie, como muchos sirven para aclararse la vista. Y vaya si la vista se me aclaró. Porque aunque esa noche no moví un dedo, la decisión se estaba gestando. No lo sabían, pero el desprecio que habían dejado caer sobre mí, como si no valiera nada, acababa de poner en marcha algo mucho más grande. Cuando por fin me venció el sueño, ya casi amanecía. La ciudad empezaba a desperezarse, y yo también por dentro. No sabía exactamente qué iba a hacer ni cómo, pero sí sabía una cosa con una certeza que me recorrió de pies a cabeza. Aquella sería la última vez que alguien me mandaría a la cocina como si fuera una criada. Lo que Álvaro y Patricia encontrarían al despertar la mañana siguiente les haría entender por primera vez el verdadero precio de su crueldad. A la mañana siguiente, me desperté antes que el despertador del móvil de Álvaro sonara en la habitación de al lado. Los años te van afinando un reloj interno que no entiende de fines de semana ni de fiestas. Me quedé tumbada unos minutos, mirando el techo, escuchando ese silencio raro que hay en una casa antes de que alguien encienda la primera luz. La frase de la noche anterior seguía ahí flotando en el aire como el olor de algo quemado. Vieja asquerosa. Me incorporé despacio. El cuerpo me dolía como si hubiera corrido una maratón, cuando lo único que había hecho era tragarme una humillación. Me miré en el espejo pequeño del tocador, los ojos hinchados, las mejillas marcadas por la almohada, el pelo revuelto. Parecía más mayor que ayer, o quizás solo más consciente. Me vestí sin hacer ruido y fui directa a la cocina. Por costumbre, puse la cafetera italiana al fuego, saqué el pan, corté unas rebanadas. No porque ellos se lo merecieran, sino porque yo necesitaba algo caliente en el estómago para pensar. Mientras el café subía con ese gorgoteo, que tantas mañanas me había acompañado, apoyé las manos en la encimera y dejé que la mente se me fuera atrás, muy atrás, al principio de todo. 8 años antes esta misma cocina no existía. Estaba la otra, la del piso donde viví 40 años con mi marido. Un tercero sin ascensor en Carabanchel, con muebles viejos pero con historia. Cada baldosa tenía una marca de una silla, un juguete, una maceta. Cuando él murió, un infarto silencioso, de esos que no avisan el piso, se me quedó enorme. Yo no llenaba el pasillo por mucho que barriera de una punta a otra. Álvaro venía los domingos, a veces entre semana, siempre con prisa. «Mamá, no puedes seguir viviendo aquí sola para siempre», me decía. «Vente con nosotros. Estamos mirando pisos nuevos en Alcorcón, con ascensor, plaza de garaje. Estaríamos los 3 más tranquilos». A Patricia no le entusiasmaba la idea, pero sonreía. «Claro, Carmen, así no tienes que subir tantas escaleras», decía. «Y cuando tengamos niños, nos viene bien que alguien nos eche una mano. Alguien como si fuera una señora de la limpieza y no su suegra». Pero entonces no le di importancia. Vendí el piso. Me dolió firmar en la notaría, dejar las llaves, ver cómo lo que había sido hogar se convertía en una cifra en una cuenta bancaria. Con ese dinero, Álvaro y Patricia pudieron dar una buena entrada para este piso, donde ahora me mandaban a la cocina. Yo puse casi todo. Ellos pidieron hipoteca. «¿Ponemos la casa a nuestro nombre?», dijo el gestor. «Es lo más sencillo. La señora Carmen figura como avalista y se deja claro que aporta X cantidad». X, una letra que escondía media vida. Pero asentí. Confié. No me interesaban los detalles. Me interesaba estar cerca de mi hijo y no cenar sola. Los primeros meses parecían confirmarme que había hecho lo correcto. Patricia era amable, incluso cariñosa, de puertas para afuera. «No dejes que tu madre fregue, Álvaro, que ya ha trabajado mucho», decía mientras me pasaba el trapo de la mesa a la mano. Pero pronto, el «no dejes que tu madre» se convirtió en «pregúntale a tu madre si ha pagado la luz». Tu madre tiene la pensión, que nos eche una mano con la comunidad. Tu madre se aburre que vaya ella a por los niños al cole. Y yo encantada. Tenía fuerzas. Tenía ganas de sentirme útil. Había pasado de ser esposa y madre a ser, eso supongo, un poco de todo. Ama de casa, canguro banco, enfermera, psicóloga. Lo hacía desde el amor. Nadie me obligaba. Nadie había tenido que levantar la voz. Hasta que el hábito se convirtió en obligación. Apagué la cafetera y serví una taza. El olor me trajo a la memoria a mi marido sentado en bata, mirando el telediario. Él siempre fue más desconfiado que yo. «Ten cuidado», me dijo una vez cuando Álvaro vino a pedirnos dinero para un coche.
No podemos consentir que el chaval piense que el dinero cae del cielo. Ahora con la taza en las manos, me pregunté qué habría dicho si hubiera oído cómo me hablaban la noche anterior. No me costó imaginarlo. Carmen, la primera que tiene que poner límites eres tú. Tomé un sorbo y dejé la taza en el fregadero. Miré el reloj. Faltaban 10 minutos para que sonara el despertador de Álvaro. 10 minutos de paz relativa antes de que empezara el trajín del día. Me fui al salón. El mismo salón donde anoche me habían dejado de pie con el plato en la mano, ahora estaba en silencio. La mesa seguía con los platos sucios, las copas, a medio vaciar una servilleta arrugada en mi sitio. La televisión apagada reflejaba la ventana. Me acerqué a recoger los restos de la cena casi en automático, pero algo me detuvo. ¿Por qué tenía que hacerlo yo? Siempre había sido yo quien limpió sus platos, recogió sus vasos, cargó con sus prisas. Ellos eran ya 2 adultos de casi 40 años. Yo una mujer de casi 70. Y sin embargo, el reparto parecía al revés. Ya está bien, murmuré. No dije más, pero fue suficiente para mí. Dejé los platos tal como estaban. Que los vieran, que olieran el pescado del día anterior, que supieran por primera vez lo que era entrar en una casa y no encontrarlo todo hecho. Volví a la cocina, abrí mi pequeño cuaderno de tapas azules, donde apuntaba gastos y citas médicas. Pasé las páginas: recibos de la luz, pagados a mi nombre, transferencias a la cuenta de Álvaro, por si vais justos este mes, billetes de tren para ir a ver a la tía enferma. Una vida de pequeñas ayudas que nadie había apuntado más que yo. No sé qué fue exactamente lo que me empujó, pero en ese momento cogí un bolígrafo y escribí en una página en blanco. Hoy empiezo a pensar en mí. Debajo la fecha. Luego, como si la mano supiera a dónde ir, antes que la cabeza escribí otra cosa. Llamar a Ernesto. Ernesto era un nombre del pasado, un viejo amigo de mi marido, abogado jubilado, hacía poco. Nos había ayudado con papeles cuando compramos nuestro primer piso. Yo tenía su número apuntado desde entonces, pero nunca lo había usado. Guardé el cuaderno y el bolígrafo, justo cuando escuché el primer ruido en el pasillo, la puerta del baño, el agua corriendo un bostezo. Patricia apareció en la cocina con el móvil en la mano, el pelo recogido en un moño alto sin mirarme apenas. ¿No has hecho café?, preguntó abriendo un armario. Señalé la cafetera. Está ahí, dije. Solo hay que encender el fuego. Frunció el ceño sorprendida, pero no dijo nada. Se sirvió un vaso de agua. Miró el fregadero vacío de mis cosas, luego la mesa de la cocina. Hoy no desayunas, comentó como quien señala el tiempo. Se nota que estás sensible. No respondí, la dejé hablar sola. Álvaro entró detrás con la corbata deshecha y cara de no haber dormido bien. «Buenos días, mamá», murmuró sin mirarme a los ojos. Por un segundo esperé una disculpa, una frase, algo. No llegó. Solo le escuché decir al coger una magdalena del paquete: «Luego hablamos, ¿vale? Hoy tengo mucho lío». Asentí. Que hablara con quien quisiera, porque por primera vez en mucho tiempo había algo que yo iba a hacer sin consultarles: buscar ayuda, poner límites, dejar de ser la que encaja golpes y empieza a ser la que se protege. Mientras ellos salían a toda prisa, dejando migas en la encimera y olores de colonia cara, yo me quedé en la cocina de pie con el teléfono fijo en la mano y el corazón latiéndome en las sienes. Marqué el número de Ernesto. Y aunque aún no lo sabía, esa llamada iba a ser el primer paso para que sus palabras, las de esa noche, dejaran de ser una condena y se convirtieran en el inicio de su propia lección. El teléfono sonó 2 veces antes de que descolgaran al otro lado. «Diga, Ernesto, soy Carmen López, la viuda de Manolo». Hubo un silencio pequeño seguido de un suspiro cálido. «Hombre, Carmen», su voz sonaba más mayor pero reconocible. «Claro que me acuerdo. ¿Cómo estás?» Tragué saliva. Podría haber respondido con el automático bien tirando, pero esa mañana decidí no mentir. «Estoy confundida», admití, y un poco cansada de aguantar. Ernesto no pidió detalles por teléfono. «Eso suena a que necesitamos un café y una mesa», dijo. «Sigo teniendo el despacho pequeño en la calle Mayor. ¿Te acuerdas? Si quieres, pásate esta tarde y hablamos con calma». Quedamos a las 5. Colgué con el corazón latiéndome en las manos. Toda la mañana se me fue en cosas pequeñas: hacer mi cama, regar las plantas del balcón, ordenar cajones. No porque hiciera falta, sino para no pensar en la frase de la noche anterior. Álvaro y Patricia habían salido a trabajar sin hacer mención al episodio. Ni una disculpa, ni una broma, ni un ayer se nos fue la mano. Nada. Solo el portazo de siempre y el rastro de su colonia cara.
Mientras fregaba mi taza, me vino a la mente una idea que hasta entonces solo había rozado. ¿Y si el problema no era una noche mala, sino que llevábamos años resbalando por una pendiente sin darnos cuenta? A las 4:30 cogí el autobús hacia el centro. Hacía tiempo que no iba sola a Madrid. Desde que vivo en Alcorcón, casi todo lo hago en el barrio. Mirar por la ventana me hizo bien. Vi gente de todas las edades, madres, con carros parejas de la mano, señores mayores jugando a las cartas en las terrazas. Por un momento, me pregunté en qué momento había dejado de sentirme una persona, y me había convertido en la abuela de la casa. El despacho de Ernesto seguía en el mismo portal de siempre encima de una ferretería. Subí en un ascensor estrecho que olía a metal y lejía. Cuando llegué al rellano, la placa dorada estaba algo más apagada, pero el nombre seguía allí. Me abrió el mismo. Canas nuevas, gafas más gruesas, pero la misma mirada directa de siempre. «Pasa, Carmen, pasa», me señaló una silla. «Siéntate que aquí no corren las horas». Me senté, y sin saber muy bien por dónde empezar, le conté todo. El traslado al piso nuevo, la venta del antiguo, el dinero de la entrada, la convivencia, los años de pequeñas faltas de respeto, que fui tragando la frase de la noche anterior. Vieja asquerosa. La idea de la residencia. Ernesto escuchó sin interrumpir, solo asentía de vez en cuando. Cuando terminé, sentí como si me hubieran vaciado un saco de piedras del pecho. Carmen dijo al fin, apoyando los codos en la mesa. Voy a hacerte algunas preguntas muy claras. Y necesito que tú me respondas igual de clara, ¿vale? Asentí. Primera. ¿A nombre de quién está el piso donde vivís ahora? De Álvaro y Patricia, respondí. Yo figuro como avalista, me dijeron que era lo más fácil. ¿Y cuánta parte del dinero de la entrada salió de la venta de tu piso? Más de la mitad, admití. Ellos pusieron algo de ahorros, pero casi todo fue del piso de Carabanchel. Ernesto asintió despacio como quien encaja un puzzle que ya sospechaba. Segunda, además de la pensión, ¿tienes algún otro bien a tu nombre? Una casita en el pueblo de mis padres, dije. Pequeña, vieja, pero es mía. Y algo de ahorros que me quedaron después de ayudarles. Él se recostó en la silla. Bien. Ahora escucha con atención. Legalmente ese piso en el que vives no es tuyo, aunque lo hayas pagado a medias. Eso es lo que hay. Podrías pelear algo si hubiera mala fe demostrable, pero sería largo, caro y doloroso. Hizo una pausa. Pero lo que sí es tuyo, y solo tuyo, son tu casita de pueblo, tu pensión y tus ahorros, y tu capacidad para decidir dónde y con quién quieres vivir. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Así que, no tengo derecho a nada donde estoy, pregunté. Derecho moral mucho, respondió. Legal, menos del que deberías. Pero no has venido aquí para llorar sobre papeles, Carmen. Has venido porque sientes que te están faltando al respeto. Y ese problema no se soluciona con escrituras, sino con decisiones. Me miró muy serio. Pregunta importante. ¿Tú quieres seguir viviendo con tu hijo y tu nuera tal y como están las cosas ahora? La respuesta me salió sola, sin filtro. No. Fue la primera vez que lo dije en voz alta. Y no se cayó el mundo, no se abrió el suelo. Solo se hizo un silencio raro, pero liberador. Vale, dijo Ernesto. Entonces hay opciones. Puedes irte a vivir a tu casa del pueblo. Puedes alquilarla y buscar un piso pequeño en otra parte. Puedes quedarte, pero poniendo condiciones. Lo que no puedes hacer es seguir igual y esperar que ellos cambien de la noche a la mañana por arte de magia. Se inclinó hacia adelante. Y otra cosa muy importante, tu dinero, tu pensión, tus propiedades, no son la paga de nadie. Eres libre de cambiar tu testamento, de decidir quién hereda qué, de proteger a quien te respeta y de no premiar a quien te humilla. Noté que se me humedecían los ojos. Pero es mi hijo, susurré. Claro que lo es, respondió con suavidad. Y justamente por eso, quizá la mejor lección que puedes darle a estas alturas no es otra transferencia, sino un límite. A veces los hijos solo aprenden cuando la madre deja de ser un colchón. Hablamos un rato más de cosas técnicas, cómo cambiar el testamento, qué papeles necesitaría, qué pasos dar si quisiera mudarme al pueblo. Nada se decidiría ese día, pero se abrió un mapa nuevo frente a mí. Cuando salí del despacho, el sol de la tarde me dio en la cara. Caminé hasta la parada del autobús, con una sensación rara, miedo sí, pero también una chispa de algo que llevaba años apagado. Autorrespeto, quizás. Al llegar al piso, el olor a comida recalentada me recibió en el rellano. Patricia estaba en el salón con el portátil en las rodillas y el móvil en la mano. Ni siquiera levantó la vista. ¿Dónde has estado?, preguntó como si fuera una inspectora.
He quedado con un amigo, respondí. Teníamos cosas que hablar. Frunció el ceño molesta por la falta de detalles. Álvaro apareció detrás aflojándose la corbata. Mamá, luego tenemos que comentar una cosa, dijo. Algo de organizar mejor el tema de la casa. ¿De la residencia querrás decir? Añadió Patricia sin pudor. Fui a ver una esta semana. Tienen plazas libres y no está mal. Me quedé mirándolos. Antes esas palabras me habrían atravesado como un cuchillo. Esa tarde, después de la charla con Ernesto, las sentí distintas, como un diagnóstico. ¿Podremos hablarlo?, dije despacio. Pero que sepáis una cosa, yo también estoy haciendo planes. ¿Qué planes?, preguntó Álvaro incómodo. Sonreí apenas. Cuando los tenga claros seréis los primeros en enteraros. Y mientras me encerraba en mi cuarto, con el sonido de sus susurros a mis espaldas, entendí por fin que la grieta que se había abierto entre nosotros ya no se podía tapar con una comida más o con otra factura pagada en silencio. La diferencia era que esta vez no pensaba ser yo la que cayera por ella. Al día siguiente de hablar con Ernesto, me desperté con una sensación rara, el cuerpo cansado, pero la cabeza más despejada que en mucho tiempo. No había dormido del tirón, pero entre desvelos algo se había ido colocando dentro de mí. Ya no era solo una mujer herida, empezaba a ser una mujer que estaba tomando decisiones. Mientras ponía la cafetera al fuego, abrí el cuaderno de tapas azules y releí lo que había escrito el día anterior. Hoy empiezo a pensar en mí. Debajo, añadí otra línea, y no me voy a disculpar por ello. Álvaro y Patricia salieron a la carrera como siempre. Patricia dejó una taza sucia en la encimera y sin mirar me dijo: «Luego hablamos de lo de la residencia, ¿vale? He pedido más información». Yo seguí untando la tostada como si me hablara de la previsión del tiempo. «Cuando tenga yo también mi información hablaremos todos», respondí tranquila. Ella frunció el ceño incómoda con una Carmen que no bajaba la cabeza. Álvaro evitó meterse en medio. Se limitaron a irse dando por hecho que al final todo se haría como ellos quisieran. Siempre había sido así. En cuanto se cerró la puerta, abrí el cajón de la cómoda y saqué la carpeta verde donde guardaba todos mis papeles. La llevé al salón y la extendí sobre la mesa justo en el sitio de Patricia. Si algún vecino me hubiera visto, habría pensado que estaba haciendo limpieza de primavera. En realidad, estaba desmontando hoja a hoja el guión de mi vida de madre, disponible para todo. Había extractos bancarios donde se veía claramente recibos de luz, gas, comunidad, seguros. Todos a mi nombre, todos cargados en mi cuenta. Al lado, los ingresos de mi pensión. Y en otra solapa, la escritura de la casita del pueblo con mi nombre encima del suyo en letras grandes. «Esto es mío», susurré pasando el dedo por la hoja. «Y nadie lo va a decidir por mí». Llamé a Ernesto y quedamos de nuevo para esa misma semana. Esta vez no fui solo a llorar. Fui con una lista escrita de cosas concretas: cambiar el testamento, revisar los recibos, preguntar qué pasos tendría que dar si quería empadronarme en el pueblo. «Eso ya me gusta más», dijo él cuando se sentó frente a mí y vio la lista. «Has pasado del me siento mal al quiero hacer esto, esto y esto. Vamos por buen camino». Lo primero fue el testamento. «Aquí pone que todo va para Álvaro», me recordó. «Si fueras hoy al otro barrio, Patricia se beneficiaría igual que él. ¿Es lo que quieres?». Me tomé unos segundos. «Quiero que a mi hijo no le falte nada», respondí. «Pero no quiero que ella pueda seguir tratándome como un trapo y encima acabar disfrutando de todo lo que he trabajado. Y tengo una hermana y unos sobrinos y...». Suspiré. «También. Me gustaría dejar algo a mis nietos directamente sin pasar por sus padres». Ernesto asintió. «Perfecto. Pues vamos a repartir de otra manera». Fue anotando una parte para Álvaro, otra para tu hermana, una cantidad concreta para los nietos. «Tú mandas. Yo solo pongo orden en lo que tú sientes». Firmar aquel papel me tembló un poco la mano, no porque estuviera castigando a mi hijo, sino porque por primera vez dejaba por escrito que mi mundo no se reducía a él. Después pasamos a los recibos. «¿Quieres seguir pagando todo esto?», preguntó señalando las facturas. «Luz, comunidad, seguro del piso». No respondí, sorprendiéndome a mí misma por lo rápido que salió. «Ayudaré cuando yo quiera, no por obligación. Bastante he hecho ya». «Entonces iremos al banco y a la compañía eléctrica», propuso. «Puedes cambiar domiciliaciones, poner topes o incluso abrir una cuenta separada solo para tus gastos. No tienes por qué sostener la hipoteca emocional de nadie». Salimos juntos al banco. La chica de la ventanilla no parecía acostumbrada a ver a una mujer de mi edad pedir que separaran cuentas y retiraran domiciliaciones. «¿Estás segura, señora?
Es que aquí veo que lleva años pagando esto. Precisamente por eso respondí. Ya es hora de que dejen de ser mis cosas. No fue un trámite complicado, pero sí simbólico. Cada aceptar en la pantalla del ordenador de la empleada era una cuerda que se aflojaba del cuello. Esa tarde, al volver a casa, encontré a Patricia en el salón pegada al móvil. No me vio llegar. Yo iba a pasar de largo cuando oí mi nombre. «¿Es que no entendéis, mamá?», decía moviéndose de un lado a otro. «Con la vieja aquí es imposible vivir tranquilos. Si la llevo a la residencia, por lo menos sabré que la alimentan, y punto. Y en cuanto podamos vender este piso, nos vamos a algo mejor. Este barrio está lleno de jubilados. Quiero vecinos de mi edad». Hizo una pausa para escuchar. «Sí, ya lo sé. Sin ella no habríais podido comprarlo. Me lo has repetido 1000 veces. Pero una cosa es agradecer y otra aguantar. Yo tengo derecho a mi vida. Además, con lo que saquemos podemos comprarnos la casa adosada esa que te enseñé». Se rió. Total, lo de ellas era cuestión de años. Me apoyé en el marco de la puerta. No dije nada. Ni tosí, ni carraspeé, ni hice ruido. Quise escuchar hasta dónde llegaba. «Pues sí, mamá», remató. «Carga es carga aunque sea tu suegra». Colgó. En ese momento se giró y me vio. Se quedó rígida un instante, pero se recompuso rápido. «Ah, ¿estás ahí?», dijo como si nada. «Estaba hablando con mi madre. Ya te lo dije el otro día, he estado mirando residencias. Solo por si acaso. Nadie te va a obligar». Sonreí despacio. «No te preocupes», contesté. «Nadie va a tener que obligarme a nada». Ella frunció el ceño sin entender del todo si aquello era una amenaza o una simple frase. Esa noche abrí la maleta que había dejado sobre la cama y esta vez empecé a llenarla de verdad. Metí ropa, el neceser, un par de fotos de mi marido y de Álvaro de pequeño, el cuaderno azul y la carpeta verde con los papeles. Todo lo que era esencial para mí cabía en ese rectángulo de tela. Me miré alrededor, el armario empotrado, la mesilla, la colcha que yo misma había cosido. De pronto lo vi todo con otros ojos. Nada de eso era realmente mío. Eran cosas que había ido poniendo en un sitio que otros habían decidido que ya no me pertenecía. Me senté en el borde de la cama y pensé en el pueblo. En la casa baja con patio, donde hacía años que solo iba en verano. En mi hermana esperándome con un café y un «ya era hora, mujer, ya era hora». En las vecinas de toda la vida que me llamaban por mi nombre, no por el título de suegra o abuela. No era una fantasía, era una posibilidad real. Tenía llaves, tenía papeles, tenía alguien que me abriría la puerta con alegría. En el salón escuché a Álvaro y Patricia discutir en voz baja. Ella le reprochaba que yo estuviera especialmente rara. Él contestaba que no quería problemas, que bastante tenía ya con el trabajo. Ninguno se preguntaba qué sentía yo. Solo les preocupaba cómo iba a afectarles. Apagué la luz de la habitación y me acosté con la maleta abierta a los pies de la cama, como un recordatorio silencioso de que el plan estaba en marcha. No sabía todavía el día exacto ni la hora, ni cómo se lo diría. Pero sí sabía algo con absoluta certeza. Cuando ellos despertaran una mañana, más pronto que tarde, se encontrarían con una casa parecida y una vida completamente distinta. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, no sería yo quien pagara el precio de su crueldad. El día que decidí irme, no amaneció distinto a los demás. No hubo señales en el cielo, ni tormentas, ni pájaros cantando más fuerte. El despertador de Álvaro no sonó porque todavía era de noche cuando yo abrí los ojos. Miré el reloj, las 5:10. Me incorporé despacio. La maleta seguía ahí abierta a los pies de la cama esperándome. Me vestí con calma: pantalón, cómodo jersey de lana, mis zapatos buenos. En el silencio del piso solo se oía el rumor lejano de algún coche pasando por la avenida. Encendí una pequeña luz y me senté a la mesa de la habitación con una hoja en blanco. Había pensado muchas veces en lo que quería decirles. No quería insultos, ni reproches, ni dramatismos. Quería claridad. Escribí: Álvaro, Patricia. Me voy de esta casa. No me voy enfadada, me voy despierta. Durante años he cocinado, limpiado, cuidado y pagado cosas sin que nadie me lo pidiera por escrito. Lo hice con amor. Pero el amor no autoriza a llamar vieja asquerosa a nadie, ni a tratarla como una carga que se coloca en una residencia cuando estorba. Con el dinero de la venta de mi piso, ayudé a que este fuera vuestro hogar. Lo di por hecho sin exigir nada a cambio. Vosotros sí habéis exigido, y además habéis olvidado agradecer. A partir de hoy, no viviré más aquí. No pagaré más vuestros gastos fijos. He cambiado mi testamento. Cada euro que tengo,
Irá a quien me respete, no a quien me desprecie. Tenéis edad para sostener vuestra casa y vuestras decisiones. Yo tengo edad para no aguantar más humillaciones. No os deseo nada malo. Solo os deseo que aprendáis algún día a tratar a las personas que os quieren con la dignidad que merecen. Si queréis hablar conmigo, sabéis dónde encontrarme en mi casa del pueblo. Esa casa sí está a mi nombre. Mamá Carmen. Doblé la carta y la metí en un sobre. Dejé también las llaves del piso encima, bien visibles en el centro de la mesa del salón. Me quedé un segundo mirándolas. Toda mi vida había sido la de abrir puertas para los demás. Esa mañana, por primera vez, las dejaba cerradas. Fui a la cocina, preparé un café solo para mí, y me lo tomé de pie mirando por la ventana. Las farolas estaban todavía encendidas. Algún trabajador madrugador caminaba con prisa hacia la parada del autobús. Pensé que durante años yo misma había sido esa figura que se movía temprano para que los demás encontraran la vida ya hecha. Lavé la taza, la dejé boca abajo en el escurridor y apagué la luz. Antes de salir me detuve en el pasillo. Miré las fotografías colgadas en la pared. Álvaro de niño, mi marido con él en brazos, una foto de Navidad, donde los 4 sonreíamos alrededor de una mesa. Me acerqué a esa última. Recordaba ese día, yo horas en la cocina, Patricia, quejándose del mantel, Álvaro mirando el móvil. En la foto parecíamos una familia perfecta. Solo nosotros sabíamos cuánto de pose había en esas sonrisas. Ya no murmuré, ya no más. Cogí la maleta, el bolso, y abrí la puerta del piso procurando que no chirriara. Cerré con cuidado por fuera, dejé las llaves en el buzón interior, como quien devuelve algo prestado que nunca le reconocieron como suyo. En el portal, el aire olía a detergente y a madrugada. Al salir a la calle, una brisa fría me dio en la cara. Me subí el cuello del abrigo. Había pedido un taxi la noche anterior. A las 5:30 en punto, una luz verde se detuvo frente al portal. Carmen, preguntó el conductor bajando la ventanilla. Sí, soy yo. Metió mi maleta en el maletero y me abrió la puerta. ¿A dónde vamos? Le di la dirección de la estación de autobuses. Mientras el coche se alejaba del bloque, miré por la ventanilla una última vez. No sentí remordimiento ni alivio completo. Sentí sobre todo una extraña sensación de justicia hacia mí misma. El viaje hasta el pueblo duró 2 horas largas. El autobús olía a café y bocadillo de tortilla. A mi lado, una señora iba contando por teléfono que iba a ver a los nietos. Yo, en cambio, iba a reencontrarme conmigo. Cuando el paisaje empezó a llenarse de campos y casitas bajas, supe que estaba cerca. La estación del pueblo era poco más que una marquesina y un banco. Al bajar, vi una figura conocida esperándome, mi hermana Charo, con los brazos cruzados y los ojos brillantes. Ya era hora tonta, fue lo primero que me dijo antes de abrazarme tan fuerte que casi me quedó sin aire. No quería ser una carga, murmuré. Se apartó un poco, me miró a los ojos y soltó una risa incrédula. Carga tu carga, es lo que te estaban haciendo ellos, hija. Caminamos hasta la casa de nuestros padres, ahora mía. La fachada necesitaba pintura. La puerta estaba vieja, pero al abrirla me envolvió un olor a madera, a lejía y a memoria. Mis pasos resonaron en el suelo conocido. En el patio una higuera asomaba por encima del muro. Aquí tienes tu habitación de siempre, dijo Charo señalando la puerta del fondo. La cama está hecha. Y hay café caliente si quieres, que sé que sin café no funcionas. Dejé la maleta a un lado y me senté en la cama. Era sencilla, pero cada objeto tenía sentido: las cortinas que mi madre había cosido, el crucifijo, encima del cabecero, la cómoda con cajones que aún olían a colonia barata. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en un sitio donde no tenía que demostrar nada para ser bienvenida. Mientras yo respiraba ese aire nuevo en Alcorcón, se hacía de día. Me imagino la escena porque los conozco. Patricia debe de haber sido la primera en levantarse. Iría directa a la cocina esperando el olor del café, la tostada a la mesa de siempre puesta. Se encontraría la encimera vacía, la cafetera fría, el fregadero sin recoger. Carmen quizá llamaría al principio más por costumbre que por preocupación. No habría respuesta. Después iría al salón, y allí vería el sobre y las llaves en el centro de la mesa, rodeadas por los restos de la cena del día anterior que nadie recogió. Abriría la carta, leería cada línea al principio con incredulidad, luego con una mezcla de rabia y algo que quizá no reconozca nunca como vergüenza. Llamaría a Álvaro a gritos. «¡Tu madre se ha ido!». Él saldría del dormitorio medio vestido pensando que exagera. Cogería la carta, la leería en silencio.
Tendría que releer algunas frases. He cambiado mi testamento. No pagaré más vuestros gastos. Si queréis hablar conmigo, sabéis dónde encontrarme en mi casa del pueblo. En ese momento, por primera vez, Álvaro uniría mentalmente cosas que nunca quiso ver juntas: el número de IBAN, de mi cuenta en los recibos, la cifra de la entrada del piso, los sobres con dinero, para ayudaros este mes, los días que entraba y encontraba la nevera llena, sin preguntarse cómo. Miraría alrededor la mesa sin recoger la casa en silencio, ninguna olla al fuego, ninguna sombra moviéndose en la cocina. Y entendería, aunque no lo admita en voz alta, que esa mañana se habían despertado no solo sin mí, sino sin la red invisible que les llevaba sosteniendo durante años. Patricia, furiosa, empezaría con lo suyo. «No puede hacer esto, después de todo lo que hemos aguantado. ¿Quién se cree que es dejando de pagar de golpe?» Yo sé que diría algo así. La conozco. Lo que no sé es cuándo ni cómo se dará cuenta de que la respuesta es muy sencilla. Soy la dueña de mi vida, de mis papeles y de mi dignidad. Y he decidido cambiar de sitio todo eso. Porque esa mañana, cuando se despertaron, descubrieron el principio del precio de su crueldad: tener que sostener por fin el peso de sus propias decisiones sin esconderlo detrás de la espalda de la vieja. Y lo que aún no sabían es que ese precio no se paga en un solo día. Empieza ahí y continúa. Los días siguientes a la visita de Álvaro fueron tranquilos por fuera, pero por dentro yo sentía como si todo se estuviera recolocando. Habíamos hablado, nos habíamos mirado a los ojos, él había pronunciado la palabra vergüenza y yo había dicho: te perdono, sin prometer volver a ser la de antes. Era poco y era mucho a la vez. El pueblo ayudaba. Aquí el tiempo tiene otra velocidad. Por las mañanas iba por el pan, charlaba con la panadera, veía a los mismos jubilados en el banco de la plaza, discutiendo de fútbol y política. Nadie me llamaba vieja asquerosa. Como mucho, Carmen Corazón, si necesitas algo avisa. Pero aunque estuviera lejos de Alcorcón, el eco de aquella casa todavía me llegaba. Una tarde, mientras ayudaba a Charo a doblar ropa, sonó mi móvil. Era un número desconocido de Madrid. Dudé, pero contesté. Diga. Carmen, soy Luisa, la madre de Patricia. No la veía desde hacía años. Siempre había sido muy correcta, de esas mujeres que presumen de hija perfecta. Buenas tardes, Luisa, respondí tensa. Mira, te llamo porque tengo a mi hija hecha un cuadro, entró a saco. Me dice que te has ido de casa, que has dejado a Álvaro tirado con todas las facturas, que has escrito una carta horrible. No me esperaba esto de ti. Respiré hondo, me apoyé en la encimera. ¿No te ha contado por qué me he ido?, pregunté. Dice que hubo un malentendido, unas palabras feas. Nada para tanto, replicó. Todos decimos cosas cuando estamos nerviosos, pero de ahí a marcharte así sin avisar. Cerré los ojos un segundo para que no se me escapara la rabia por la boca. Luisa, dije despacio, ¿tú llamarías a tu madre vieja asquerosa delante de toda la familia? ¿Le negarías un sitio en tu mesa? ¿La mandarías a una residencia simplemente porque te molesta en la decoración? Si la respuesta es sí, entonces no nos vamos a entender. Si es no, quizá entiendas un poco mejor por qué he hecho las maletas. Al otro lado hubo un silencio incómodo. Bueno, yo no estaba allí, farfulló. Solo sé que mi hija está muy agobiada, que la casa sin ti es un caos, que Álvaro está distante, que los vecinos murmuran. No estoy disfrutando de nada de eso, Luisa, respondí. Pero tampoco voy a volver para que tu hija pueda seguir tratándome como si fuera personal de servicio gratuito. Ya he hablado con mi hijo. Él sabe dónde estoy. Si ella quiere hablar, que lo haga, con respeto. Mientras tanto, que aprenda a vivir sin una vieja asquerosa recogiendo detrás de ella. No hubo mucho más que decir. Colgamos con cortesía falsa. Me quedé mirando el teléfono un momento. ¿Era la suegra de tu hijo?, preguntó Charo, asomando la cabeza por la puerta. Era la madre de Patricia, asentí. Está preocupada porque su niña tiene que fregar. Charo soltó una carcajada. Ay, pobre criatura, ironizó. Con lo bien que se vive teniendo criada gratis. Yo también me reí, pero por dentro sentí algo más, una mezcla rara de pena y justicia. No me alegraba de ver a nadie pasarlo mal, pero tampoco iba a rescatar a quien no veía nada malo en humillar a los demás. Las semanas pasaron. Álvaro empezó a llamarme una vez por semana. No siempre hablábamos largo, pero sí mejor. Me contaba que estaba aprendiendo a cocinar cosas sencillas, que había descubierto cuánto cuesta realmente llenar un carro de supermercado, que los niños preguntaban por mí. ¿Y Patricia?, pregunté un día. Vaciló. Más, callada, dijo. Al principio estaba furiosa contigo, te llamó de todo, pero conforme pasan los días creo que se ha dado cuenta de que se le ha ido la mano. Los vecinos no ayudan,
Le han soltado más de una frase de esas que escuecen. Me la imaginé bajando al portal, con sus tacones, sintiendo las miradas, escuchando comentarios en voz baja. Claro, con lo bien que la tenía. Y mira cómo la trató esa chica, siempre ha sido soberbia. A veces el pueblo es cruel, pero el bloque de pisos no se queda atrás. Eso también es parte del precio, pensé. No se lo dije, pero lo sentí. Otra tarde Álvaro me confesó algo que me clavó una espina, y a la vez me confirmó que había hecho lo correcto. He estado mirando los extractos del banco. Mamá dijo. No tenía ni idea de cuánto dinero habías puesto tú mes tras mes. Había cosas que yo creía que pagaba la cuenta, y era tu pensión la que estaba sosteniendo todo. Me da vergüenza reconocerlo, pero es como si hubiéramos vivido en una casa inflada con tu esfuerzo. Os acostumbrasteis, respondí, y yo ayudé a que os acostumbrarais por miedo a que os faltara algo, o a que me necesitarais menos si dejaba de pagar. Decirlo en voz alta me dolió, pero fue honesto. Durante años también había alimentado un papel que ahora me asfixiaba, el de madre imprescindible. Pues ahora sin ti, estamos aprendiendo a hacer cuentas de verdad, admitió. He tenido que quitar el gimnasio, el coche bueno, lo estamos planteando venderlo, y Patricia ha tenido que buscar unas horas extra. No es el fin del mundo, pero es otra vida. Una vida más acorde a lo que podéis sostener, contesté. Quizá os venga bien. Noté que no se ofendía, al contrario lo asumía como algo lógico. Un día, mientras estaba en la plaza con Charo tomando un café, vi un mensaje nuevo en el móvil. No era de Álvaro, era de un número que conocía pero no tenía guardado Patricia. Abrí. Carmen, soy Patricia. Sé que tienes todo el derecho del mundo a ignorarme, pero quiero decirte algo. Lo que te dije aquella noche estuvo muy mal. No tengo excusa. Me pudo el estrés, la rabia, la sensación de agobio, y lo pagué contigo, que eras la que menos culpa tenías. No espero que me perdones. Tampoco te pido que vuelvas. Solo quiero que sepas que aunque te lo haya demostrado tarde, reconozco que me comporté como una auténtica imbécil. Me quedé leyendo ese imbécil varias veces. No era una frase bonita, pero al menos era honesta. No había un «si te ofendí» ni un «no lo dije en serio». Reconocía que lo había dicho y que estaba mal. ¿Vas a contestar?, preguntó Charo, inclinándose para cotillear. Sí, dije, pero sin convertirme en mártir ni en jueza. Escribí: gracias por reconocerlo. No hacía falta que me escribieras, pero lo valoro. Yo ya he tomado mi decisión sobre dónde y con quién quiero vivir. No guardo odio, pero sí memoria. Si algún día venís al pueblo con los niños aquí, seréis recibidos con respeto. Si alguien cruza la línea, se vuelve a su casa. Cuida de mi hijo y de ti. La vida es larga, para soportarla con culpa, pero demasiado corta para repetir las mismas crueldades. No hubo respuesta inmediata, pero tampoco la esperaba. No necesitaba que Patricia se convirtiera en otra persona de la noche a la mañana. Me bastaba con que empezara a verse a sí misma con algo de la claridad con la que yo estaba empezando a verme. Con el tiempo empecé a notar algo más profundo en mí. La culpa que tanto me había acompañado se iba deshaciendo poco a poco. Ya no sentía que les había traicionado por irme. Empezaba a ver que quizá mi marcha había sido el único gesto verdaderamente responsable que había hecho en años. Una tarde, viendo el atardecer desde el patio, pensé en todas las mujeres de mi edad que conocía y que seguían aguantando desprecios por no romper la familia, y me dio una tristeza enorme. Ojalá todas supieran que hay vida después de decir basta, murmuré. Charo, que estaba a mi lado cosiendo, levantó la vista. Pues mira, ya has empezado tú, dijo. Y con lo pesada que eres para contar historias, ya tendrás ocasión de decírselo a más de una. Sonreí. Quizá no sabía todavía cómo acabaría todo entre Álvaro, Patricia y yo. Quizá habría más heridas, más idas y venidas. Pero una cosa tenía clarísima: mi venganza no había consistido en destruir su vida, sino en dejar de sostener una casa construida sobre mi silencio. Y el verdadero derrumbe de su comodidad no fue económico, ni siquiera práctico. Fue tener que mirarse al espejo sin poder usarme a mí de excusa. El otoño llegó al pueblo sin hacer ruido. Yo ya tenía una vida que se parecía a la calma: paseo por la mañana, café con Charo, novela por la tarde, llamada con Álvaro los domingos. Hablábamos mejor que antes, con menos prisas y menos excusas, pero había un nombre que casi nunca salía: Patricia. Una tarde de sábado estaba pelando patatas cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Fui a abrir con el delantal puesto y las manos húmedas, convencida de que sería una vecina. Cuando abrí la puerta me quedé clavada. En la acera, con una maleta pequeña a sus pies y los dos niños agarrados a la mano,
estaba Patricia. Sin maquillaje, el pelo en una coleta mal hecha, ojeras marcadas. No era la mujer impecable del centro comercial. «Hola, Carmen», dijo sin levantar del todo la cabeza. «Sé que no te he avisado. ¿Podemos hablar?» Los niños, mis nietos, asomaban la cara desde detrás de su pierna. «Ya», susurró el pequeño. Me aparté para dejarles pasar. «Pasad», respondí, «la puerta está abierta». Los niños corrieron al patio en cuanto vieron la higuera. Patricia se quedó en el salón parada en medio mirando las paredes como quien entra en un sitio que no conoce. «Es la primera vez que vengo», murmuró. «Álvaro siempre decía que esta casa era muy de pueblo». «Y tenía razón», contesté, «por eso me gusta». Se sentó donde le indiqué. Yo me coloqué enfrente. Ella juntó las manos sobre las rodillas, le temblaban un poco. «He venido sola con los niños», dijo. «Álvaro sabe que estoy aquí. Fue él quien me dijo: ve y habla con mi madre. No puedes seguir como si nada». Noté un pinchazo en el pecho al oír mi madre en su boca. «Te mandé un mensaje», añadió. «Pensé que no me responderías». «Y aún así lo mandaste», respondí. «Eso ya es algo». Respiró hondo. «No voy a dar rodeos», dijo. «Lo que te dije aquella noche fue imperdonable. Nadie merece que le hablen así, y menos una persona que ha hecho tanto por nosotros. Me creía muy moderna, muy sincera, muy sin filtros. La verdad es que fui una maleducada y una cobarde. Descargué en ti mi frustración, mi estrés, mi sensación de fracaso. Sé que no basta con decir lo siento, pero quería empezar por ahí». Le miré a la cara. Esta vez no apartó la vista. «También he hablado mal de ti a mis amigas, a mi madre», continuó. «Como si fueras una carga. Ahora sin ti, me escucho repetir esas frases y me dan ganas de meter la cabeza en el horno. He descubierto cosas que antes ni veía, cuánto hacías, cuánto pagabas, cuántas veces te tragaste tu orgullo para no montar lío. Vine a decirte que estoy arrepentida. De verdad. No por quedar bien, sino porque no me gustó nada cuando me recuerdo en aquella mesa. Durante muchos años, respondí al fin, pensé que querer a la familia era aguantarlo todo, tragar, justificar, entender. Cuando me llamaste vieja asquerosa y mi propio hijo no abrió la boca, no se rompió solo la confianza. Se rompió algo. Aquí me toqué el pecho. Me di cuenta de que yo también me estaba faltando al respeto a mí misma». Patricia asintió con los ojos brillantes. «Irme fue mi forma de poner un límite», seguí. «No lo hice para castigaros aunque haya dolido. Lo hice para sobrevivir, y para que aprendierais qué pasaba en esa casa cuando yo no estaba». «¿Y lo hemos aprendido?», susurró. «No vengo a pedirte que vuelvas con nosotros. Sé que aquí estás bien y que esa decisión es tuya. Solo, si tú quieres, me gustaría que podamos empezar de cero. No como suegra y nuera que se soportan, sino como dos adultas que se respetan. Que los niños vean otra cosa». Como si los hubiera llamado los niños, asomaron por la puerta del salón en ese momento. «Ya, ¿podemos quedarnos a dormir?», preguntó el mayor. «Aquí huele mejor que en nuestra casa». Sonreí. Patricia también. «Si tú quieres, pueden quedarse esta noche», dijo. «Yo vuelvo a Madrid y mañana los recojo. Así tenéis tiempo, vosotros, sin mí en medio». La imagen de ellos dos durmiendo en las camas del cuarto del fondo me llenó el pecho de una alegría antigua. «Me parece bien», asentí. «Esta casa siempre ha sido sitio para familia. Con una condición: aquí nadie habla mal de nadie, y menos de la yaya». El pequeño levantó la mano como en el colegio. «Yo prometo no decir vieja asquerosa», soltó serio. Nos reímos las dos. Reír juntas después de tanto veneno fue raro y liberador. Patricia se levantó, dio un paso hacia mí y se detuvo. «¿Puedo abrazarte?», preguntó en voz baja. No estaba obligada a decir que sí. Podía dejarla sola con su culpa. Pero miré sus ojos, vi algo que no había visto antes, humildad quizá, y decidí que ese abrazo no borraría lo ocurrido, pero sí podía marcar el comienzo de otra etapa. «Sí», respondí. Nos abrazamos torpe pero sinceramente. Noté que le temblaban los hombros. No le dije «no pasa nada», porque sí había pasado. Le dije al oído: «Que esto sea el principio de hacerlo mejor, las dos». Cuando se fue los niños y yo, cenamos tortilla y tomate del huerto. Les preparé las camas con sábanas limpias. Antes de apagar la luz, el mayor me miró muy serio. ¿Ya no vives con papá porque se portó mal?», pensé la respuesta. «Ya no vivo allí porque durante mucho tiempo me porté mal conmigo misma», dije. «Ahora vivimos en casas distintas pero nos queremos igual, solo que yo también me quiero a mí». Se quedó callado un momento, luego sonrió. «Entonces está bien», concluyó. Esa noche, escuchando sus respiraciones en la habitación de al lado, entendí que mi venganza había cambiado de forma.
Ya no se trataba de que Álvaro y Patricia sufrieran como yo había sufrido, sino de que todos, empezando por mí, aprendiéramos a no repetir la crueldad. Por primera vez desde aquella cena, sentí algo que no había sentido en años. Que quizá, solo quizá, estábamos volviendo a sentarnos a la misma mesa. Pero esta vez con respeto. El invierno llegó al pueblo, con nieblas bajas y olor a chimenea. Mis días tenían ya un ritmo casi perfecto. Por la mañana, el paseo hasta la panadería, luego un café con Charo, alguna visita al mercado, una siesta corta, un rato de novela, y de vez en cuando, las risas de mis nietos corriendo por el patio cuando venían a pasar el fin de semana. La primera vez que vinieron los 4 juntos, Álvaro, Patricia y los niños, fue por Navidad. Yo no esperaba nada especial. Tenía pensado hacer una cena sencilla con mi hermana como tantos otros años. Había colgado unas luces viejas en la ventana, más por costumbre que por ganas de fiesta. Estaba pelando langostinos en la cocina, cuando oí un coche parar frente a la casa. Me asomé a la ventana. Álvaro estaba bajando del asiento del conductor. Patricia salía del otro lado, abrochándole el abrigo al pequeño. Los niños traían una bolsa entre los dos, como si pesara mucho. No venían cargados de regalos caros ni de grandes promesas. Venían normales, humanos. Abrí la puerta antes de que llamaran. «¡Feliz Navidad, mamá!», dijo Álvaro con una timidez que no le recordaba de joven. «¡Feliz Navidad, Carmen!», añadió Patricia, sosteniendo mi mirada sin escapar de ella. Los niños se me echaron encima. «Ya, mira lo que hemos traído», gritó el mayor. Entre los dos levantaron la bolsa. Dentro había un roscón de Reyes de la pastelería buena del barrio, una botella de vino y una carpeta de cartón. «Esto es cosa nuestra», dijo Patricia señalando la comida. «¿Y esto tocó la carpeta? Es cosa de Álvaro». Entramos. Los niños corrieron al patio como siempre. Nosotros 3 nos quedamos en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces había yo servido platos en silencio. Álvaro abrió la carpeta y sacó unos papeles. «He venido a enseñarte esto», dijo. «No es un regalo de Navidad al uso, pero creo que es el que tenía pendiente desde hace años». Leí los títulos: modificación del contrato de la hipoteca, cambios en la cuenta bancaria, renuncia a ciertos beneficios fiscales ligados a mi aportación. En cristiano números, que por fin decían la verdad de quién había puesto qué. «He querido dejar por escrito», explicó, «que el dinero de tu piso fue tuyo, que no era un regalo sin más. Si algún día pasa algo, quiero que conste que la casa no habría existido sin ti. No lo puedo cambiar todo, pero al menos puedo dejar claro lo que tú pusiste. Ya era hora de que, aunque la escritura no lleve tu nombre, la historia sí lo haga». Me temblaron los dedos al pasar las hojas. «Esto no era necesario», susurré. «Para mí sí lo es», replicó. «He vivido muchos años muy cómodo, con una versión recortada de la realidad. Ahora quiero mirarla entera aunque me duela». Patricia a su lado asentía. «Y también he venido a decirte que Álvaro y yo hemos empezado terapia de pareja», añadió ella. «No solo por lo que pasó contigo, sino porque nos hemos dado cuenta de que repetíamos cosas horribles que habíamos visto en nuestras casas. Gritos, humillaciones, chantajes emocionales. No queremos que los niños crezcan pensando que eso es normal». No supe qué contestar de inmediato. No estaba acostumbrada a ver a mi nuera hablar desde la autocrítica y no desde la superioridad. «Me alegro», dije al fin. «No por vosotros, solo que también, sino por ellos», señalé con la barbilla hacia el patio, donde los niños intentaban subirse a la higuera. «La crueldad, si no se frena, se hereda». Nos quedamos un rato en silencio escuchando sus risas. Luego dije lo que llevaba tiempo pensando. «Escuchad, yo os quiero, a los dos, de maneras distintas, con historias diferentes, pero os quiero. Eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es esto: nunca más voy a permitir que el amor que os tengo justifique que me falten al respeto. Y me gustaría que vosotros tampoco lo permitierais entre vosotros ni con nadie». Álvaro asintió con fuerza. «Lo hemos entendido», dijo. «A palos, pero lo hemos entendido». Patricia respiró hondo. «No espero que olvides lo que pasó», admitió. «Yo tampoco lo quiero olvidar. Me sirve para no volver a abrir la boca de cualquier manera. Pero sí me gustaría que con el tiempo, cuando pienses en nosotros, no solo te venga a la cabeza la frase «baja a la cocina y come ahí». Quiero trabajar para que también recuerdes otras gracias. Te necesitamos. Lo sentimos, qué bien que estés aquí». Una parte de mí quería decirle que eso llegaba tarde. Otra parte, la que no había muerto del todo aquella noche, quiso creer que quizá todavía estábamos a tiempo de construir algo distinto.
Eso dependerá de lo que hagáis, no de lo que digáis, respondí. Pero hoy por hoy, os puedo decir una cosa. Me alegro de que estéis aquí. Y lo decía de verdad. Cenamos los 5, y Charo todos apretados en la mesa del comedor del pueblo. No había vajilla cara, ni mantel de lino, pero había risas, anécdotas, algún silencio incómodo que atravesamos sin huir. Nadie me mandó a la cocina. Nadie se quedó sin plato, ni sin silla. Cuando me levantaba a servir algo, uno de los dos, Álvaro o Patricia, se levantaba también a ayudar. En un momento dado el pequeño se subió a la silla y con la boca llena de roscón gritó: «Esta es la mejor casa porque aquí nadie grita a nadie». Todos nos reímos. Yo noté que a Patricia se le humedecían los ojos. «Que siga siendo así, por favor», dije levantando mi copa de vino. «Aquí en Madrid o donde sea». Brindamos. Esa noche, cuando se fueron de vuelta a la ciudad, me quedé un rato en la puerta, viendo cómo las luces del coche se perdían por la carretera. No sabía qué pasaría después. Habría más discusiones, más diferencias, más heridas viejas que se abrían si alguien pisaba mal. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no era una historia en la que yo era la víctima silenciosa y ellos los verdugos inconscientes. Ahora todos sabíamos qué habíamos hecho mal, y todos en mayor o menor medida estábamos intentando hacerlo mejor. Volví dentro, apagué las luces del salón y me senté un momento sola en la mesa. Pasé los dedos por el mantel. Pensé en todas las personas, sobre todo mujeres de mi edad, que siguen soportando humillaciones porque alguien les ha hecho creer que no tienen otra opción, que a estas alturas ya no merece la pena cambiar nada. Si tú que me escuchas has aguantado frases como «la mía baja a la cocina», «eres una carga sin nosotros», «no eres nadie», quiero decirte algo desde el corazón. No estás sola. Tu vida no terminó cuando te jubilaste. No perdiste tu valor cuando te salieron arrugas. No eres una molestia por el simple hecho de existir. Tienes derecho a ser tratada con respeto, a poner límites, a pedir ayuda, a hablar con un abogado, con un amigo, con una trabajadora social, con quien haga falta. Tienes derecho a decir basta, aunque lo hayas aguantado toda la vida. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu sitio en la mesa, aunque esa mesa esté en otra casa, en otro pueblo, o solo en tu propia dignidad. Y si tú que escuchas eres hijo, nuera, yerno o nieto, pregúntate de verdad cómo hablas con las personas mayores que te rodean. A veces no hace falta pegar para hacer daño. Basta una frase dicha con desprecio para romper un corazón que te ha dado todo. Si esta historia te ha removido algo por dentro, te invito a que no te lo guardes. Habla con quien tengas que hablar. Pide perdón si has herido. Ponte límites si te los han pisado. Y si te apetece, comparte tu experiencia en los comentarios, porque tus palabras quizás sean el empujón que otra persona necesita para despertar. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar la historia de una vieja que decidió dejar de bajar a la cocina y en su lugar subir la dignidad a su plato. Si quieres seguir escuchando más relatos de familia, de decisiones difíciles y de segundas oportunidades, te invito a suscribirte al canal y a compartir este audio con alguien a quien quieras. A veces una historia es el mejor espejo. Y recuerda, la crueldad siempre tiene un precio. La dignidad, en cambio, no tiene edad. Fin.